Hola a todos, bienvenidos a nuestro rincón farmacéutico. En esta ocasión nos sumergiremos en las presentaciones del paracetamol y aprenderemos juntos a calcular la dosis perfecta para cada etapa de la vida. La clave está en seguir la posología recomendada, 60 miligramos por kilogramo para un día, distribuidos cada 4 a 6 horas. En primer lugar tenemos a los lactantes, los más pequeñitos, esos bebés adorables hasta los 24 meses. Aunque el paracetamol es de venta libre, tener en cuenta que para los peques menores de 3 años es muy preferible una consulta médica previa. Primera presentación, jarabes y o soluciones. Empecemos con una presentación líquida muy común, soluciones de 100 miligramos en 1 mililitro, que usualmente pueden venir en gotas. Pero antes de continuar, veamos equivalencias importantes. 1. Cada mililitro es como tener 100 miligramos de paracetamol. 2. Un mililitro equivale de 20 a 30 gotas dependiendo del fabricante. Por esta razón realizaremos cálculos únicamente en mililitros y no en gotas. 3. En ocasiones al consultar un inserto o ficha técnica del medicamento es probable encontrarse con el peso expresado en libras. Por este motivo es conveniente recordar que cada kilo se traduce o equivale a 2.2 libras. 4. Un gramo equivale a 1000 miligramos. Ahora pasemos a la dosis. Siguiendo la regla de oro de 60 miligramos por kilogramo para un día, podemos elegir entre dos opciones. Opción A, 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Opción B, 10 miligramos por kilogramo cada 4 horas. Lo recomendable, a menos que el médico indique lo contrario, es iniciar con la opción A, 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas, que será utilizada en todos nuestros ejemplos. Además, es más cómodo administrar cada 6 horas a que cada 4 horas. Importante, se recomienda conocer el peso exacto del niño para un cálculo más preciso. Veamos un ejemplo. Bebé de 3 meses con un peso de 4 kilos. Hagamos el cálculo. 4 kilos por 60 miligramos por kilogramo por día, y esto resulta en 240 miligramos para un día. Distribuimos esta cantidad en 4 tomas. Para esto dividimos los 240 miligramos en 4 tomas y esto da igual a 60 miligramos por toma. ¿Lo entendiste? Perfecto. Ahora solo nos queda expresar esta cantidad en mililitros. Recordemos que un mililitro contiene 100 miligramos de paracetamol. Hagamos la conversión. Si un mililitro equivale a 100 miligramos, entonces 60 miligramos ¿a cuánto equivale? Esto es igual a 0.6 mililitros, fácil, como un juego de niños. Dejamos más ejemplos por aquí. Un consejo extra. Algunos usan la fórmula mágica de 2 a 3 gotas por kilo, pero siempre es un truco aproximado. Nota importante. Para este grupo de bebés, la dosis máxima permisible, sin causar intoxicación, es de aproximadamente 650 miligramos para un día. Siguiente presentación, supositorios. Hablemos sobre administrar medicamentos a través de los supositorios rectales. En situaciones clínicas donde la administración oral no es viable, por ejemplo debido a vómitos, los supositorios rectales pueden ser una alternativa a considerar, especialmente a partir de los 10 kilos de peso. Aunque muchas fuentes sugieren su uso incluso desde los primeros meses, es importante señalar que estas presentaciones no son muy comunes y requieren de una preparación especializada. Entrando en detalles sobre el mercado. Actualmente podemos encontrar supositorios disponibles en una variedad de concentraciones, que van desde los 60 miligramos hasta los 650 miligramos. Estos productos también pueden ser considerados tanto para adolescentes como para adultos. Veamos un ejemplo para esta presentación. Lactante de 12 meses con 10 kilos de peso. Multiplicamos 10 kilos por 60 miligramos por kilogramo por día y esto resulta 600 miligramos para un día. Distribuimos esta cantidad en 4 tomas. Para esto dividimos los 600 miligramos entre las 4 tomas y esto resulta 150 miligramos. Es decir, usaríamos un supositorio de 150 miligramos cada 6 horas. Tomemos nota. Es cierto que las concentraciones de los supositorios pueden ser limitantes, pero todavía existe la opción de dividir un supositorio de mayor dosis para reducir su cantidad. Aunque no es una práctica recomendada, en situaciones de necesidad puede ser válido reconsiderarla. En segundo lugar, tenemos a los niños. Continuamos con los niños desde los 2 hasta los 10 u 11 años de edad, para quienes existen presentaciones líquidas como jarabes y soluciones, con concentraciones de 160 miligramos en 5 mililitros, 3.2 gramos en 100 mililitros, o su equivalente 3200 miligramos en 100 mililitros, 100 miligramos en 1 mililitro o 120 miligramos en 5 mililitros. En primer lugar, recomendamos convertir todas las concentraciones a 1 mililitro. Luego, realizamos conversiones utilizando la dosis recomendada.
es decir, multiplicamos por 60 miligramos por kilogramo para un día, y así obtener la dosificación correspondiente al peso cada 6 horas. En este grupo de niños con un peso de hasta 32 kilos se administraría un máximo de 2.000 miligramos al día. Sin embargo, para niños con un peso superior, la dosis máxima permitida se amplía a 2.500 miligramos al día. Veamos otro ejemplo, esta vez con paracetamol solución oral 160 miligramos en 5 mililitros. Imaginemos a un niño de 7 años con un peso de 23 kilos. Hagamos el cálculo. 23 kilogramos por 60 miligramos por kilogramo por día, y esto resulta 1.380 miligramos para todo un día. Una vez más, distribuimos esta cantidad en 4 tomas. Para esto dividimos los 1.380 miligramos entre 4, y esto es igual a 345 miligramos por toma. ¿Lo entendiste? Perfecto. Ahora solo nos falta expresar esta cantidad en mililitros. La etiqueta indica una concentración de 160 miligramos en 5 mililitros. Para calcular la dosis por cada mililitro, dividimos y obtenemos 32 miligramos en 1 mililitro. Sin embargo, necesitamos administrar 345 miligramos, por lo que realizamos la conversión. Si 1 mililitro equivale a 32 miligramos, entonces 345 miligramos ¿a cuántos mililitros equivale? Y esto es igual a 10.8 mililitros. Y si seguimos el consejo de la Academia Americana de Pediatría, redondeamos a 10 u 11 mililitros. Muy fácil. Ahora veamos otras presentaciones para niños. Paracetamol masticable. En el mercado encontramos presentaciones indicadas para subgrupos de estos niños, como el paracetamol masticable. Aunque es práctico, no permite manipular la dosis tan fácilmente como un jarabe o solución. Sin embargo, todos deben cumplir con la regla de oro, 60 miligramos por kilogramo para un día. Veamos un ejemplo. Niño de 5 años con 18 kilos de peso. Hagamos el cálculo, 18 kilogramos por 60 miligramos por kilogramo por día, y esto es igual a 1080 miligramos para todo un día. Distribuimos esta cantidad en 4 tomas, y para esto dividimos los 1080 miligramos entre las 4 tomas, y esto resulta 270 miligramos por toma. Ahora bien, tenemos que las tabletas masticables son de 80 miligramos, por lo que solo tenemos dos opciones. Opción A, 3 tabletas masticables que nos da un total de 240 miligramos. Opción B, 4 tabletas masticables que nos da un total de 320 miligramos. Atención, la dosis máxima debe ser la que calculamos, es decir, 270 miligramos. Si optamos por la opción B, que es de 320 miligramos, estaríamos excediendo la dosis máxima recomendada de 270 miligramos. Por lo tanto, la opción adecuada es la opción A, 3 tabletas masticables cada 6 horas, sumando un total de 240 miligramos. Esta decisión también se ajusta a la información detallada en la etiqueta. Veamos otra presentación, el polvo granulado. Este puede ser ingerido directamente o mezclado con agua. Esta presentación en particular está recomendado para niños de 8 a 11 años con un peso entre 25 y 43 kilos. A continuación lo ilustramos mediante el siguiente ejemplo, el cual incluye un sobre que contiene 325 miligramos de paracetamol en dicha presentación. Visualicemos a un niño de 8 años con un peso de 25 kilos. Calculemos 25 kilogramos por 60 miligramos por kilogramo por día, y esto es igual a 1500 miligramos para el día. Distribuimos esta cantidad en 4 tomas. Para esto dividimos los 1500 miligramos entre 4 tomas, y esto es igual a 375 miligramos por toma. La presentación en sobre de 325 miligramos garantiza seguridad al ser tomada cada 6 horas, ya que no excede la dosis máxima recomendada. En ambos ejemplos, la dosificación se limita a la presentación de la tableta masticable o del sobre con polvo granulado. No obstante, si buscamos una medida más precisa, se podría optar por un jarabe o una solución, acompañado de una jeringa para una medición más exacta. Veamos a los adolescentes. Para adolescentes de 12 a 13 años que superan los 40 o 43 kilos, se pueden usar tabletas o comprimidos con concentraciones de 500 o 650 miligramos. La dosis máxima es de 2.600 miligramos al día, a menos que el peso sea superior a los 50 kilos. En tal caso se considerará la dosis máxima para un adulto, que es de 3.000 miligramos. Veamos un ejemplo. Imaginemos a un adolescente de 13 años con un peso de 45 kilos. Hagamos el cálculo, 45 kilos por 60 miligramos por kilo por día, y esto resulta en 2.700 miligramos para todo un día. Distribuimos esta cantidad en 4 tomas, y para esto dividimos los 2.700 miligramos entre las 4 tomas, y esto es igual a 675 miligramos por toma. Como no hay comprimidos de 675 miligramos, se pueden considerar dos opciones. Opción A, comprimidos de 650 miligramos, y opción B, comprimidos de 500 miligramos. En este caso optaremos por la opción A, la cual tiene la concentración inferior más
cercana sin superar la dosis máxima. Recordemos que los adolescentes de 13, 14 o 15 años con un peso superior a 50 kilos se debe calcular la dosis de manera equiparable a la de un adulto. Esto implica utilizar la dosis máxima recomendada para adultos, que es de 3.000 miligramos al día. Ahora pasamos a los adultos. Para adultos y adolescentes grandes, ambos sobrepasando los 50 kilos, hay concentraciones de 500 miligramos, 650 miligramos y 1000 miligramos en comprimidos normales, bucodispersables y polvos efervescentes. Aunque algunos sugieren un máximo de 4000 miligramos al día, la mayoría recomienda no exceder los 3000 miligramos diarios. Para el caso de los adultos mayores con condiciones médicas o enfermedades, se aconseja una revisión médica previa. En todos los casos, si los efectos deseados no se logran de 3 a 4 horas después de la administración, se puede adelantar la dosis cada 4 horas, aumentando la frecuencia a 6 tomas al día en lugar de 4. Veamos un ejemplo. Juanito de 21 años con 52 kilos. Hagamos el cálculo. 52 kilos por 60 por kilo por día, y esto resulta en 3120 miligramos para todo un día. Distribuimos esta cantidad en 4 tomas y para esto dividimos los 3120 miligramos entre 4 y esto resulta 780 miligramos por toma, a ser tomadas cada 6 horas, valga la redundancia. Inicialmente se elige comprimidos de 650 miligramos en la farmacia, lo cual es adecuado para no exceder la dosis máxima recomendada. Sin embargo, después de 5 horas, Juanito aún siente malestares. Entonces, dada la necesidad, se indica ajustar la dosis y frecuencia de consumo del paracetamol. ¿Cómo se cambia o qué cambia? Fácil. Ahora dividiríamos la dosis total entre 6 tomas en lugar de 4. Calculemos. 3120 miligramos entre 6 tomas y esto es igual a 520 miligramos por toma. Sencillo. En este caso, sería conveniente optar por comprimidos de 500 miligramos y tomarlos cada 4 horas para aliviar los malestares de Juanito de manera más efectiva. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte y a darle like para no perderte futuros contenidos. Recuerda que se deben considerar siempre las características individuales del paciente al administrar medicamentos, especialmente poblaciones vulnerables. De tener dudas, consulte con su médico farmacéutico. Eso sería todo, amigos. Hasta la próxima.